¿De dónde surgieron las telas que Dante se cose en su torso? Pues esto está relacionado con un tema de historia así como de diseño. Verán, todas las almas condenadas que vemos en Dante's Inferno, tanto las que están atrapadas en los muros como aquellas que podemos absolver o condenar, absolutamente todas están atravesando por sus propios infiernos, enfrentando sus destinos y pagando por sus pecados. ¿Y dónde están las almas perdidas que matamos? ¿Dónde están? ¿Por qué no las veo condenadas en el infierno? Porque este no es su infierno, es el tuyo. Lo que pasa es que para diferenciar al protagonista del resto de condenados, los desarrolladores obviamente hicieron que la peregrinación de Dante sea más impactante a nivel gráfico. Por eso cada vez que el personaje debe enfrentar sus pecados, el juego hace un acercamiento a esa sección de la tela tan característica para mostrarnos el flashback sobre el suceso en cuestión por el cual Dante está siendo juzgado o torturado en ese momento. Este recurso narrativo sirve para que los jugadores conecten de manera más personal y cercana con el protagonista. De esta forma es más sencillo empatizar. Esa sería la respuesta al tema de lore o historia. Ahora bien, en cuanto al porqué de su particular diseño, no deben olvidar que se trata de una reimaginación del propio Dante Alighieri, el famoso poeta italiano. El verdadero Dante era reconocido y popular por vestir una túnica carmesí, destacando una corona de laureles. Pero para cuadrar con la temática macabra y desgarradora del videojuego, Visceral Games tuvo que diseñar un atuendo apropiado para el protagonista, pero respetando el detalle del color rojo carmesí típico de la figura histórica, así como también haberle agregado su distinguida corona de laureles. Pero todavía hay más, ya que las telas fueron creadas en el infierno. En la película, por ejemplo, antes de adentrarse en el infierno, unas manos demoníacas son las encargadas de coser el tapiz en la carne de Dante, simbolizando así que había comenzado su peregrinación. Del mismo modo, vemos reflejado esto en el juego, solo que la manera de representarlo es diferente, ya que desde el instante en que Dante derrota a la muerte, comienza su tortura. En otras palabras, comienza a vivir su propio infierno, solo que todavía no lo sabe, porque vemos que mientras se dirige a su hogar ya está portando las telas en su cuerpo y presencia las consecuencias que sus actos en la guerra trajeron para sus seres queridos, ya que al acostarse con la esclava no solo traicionó y condenó a Beatriz, sino que provocó la ira y venganza del esposo de la esclava, quien juró que haría pagar a Dante por todo el daño causado, prometiendo que se desquitaría con toda su familia. ¡Maldito! Verás a todos los que alguna vez amaste muertos por mi propia mano. ¡Muertos! Pero para atormentarlo todavía más, la forma en cruz que tiene el tapiz de Dante es una despiadada e ingeniosa burla hecha por Lucifer, ya que representa la vaga lucha de Dante en las cruzadas por una causa que creía justa en nombre de Dios. Y el símbolo que más destacaba en la armadura de los cruzados era justamente una cruz.